Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por estar una vez más junto a nosotros para esta entrevista del domingo. Una entrevista especial además porque queremos ir de a poco entendiendo lo que ocurrió la semana pasada, ¿cierto? El martes 6 de febrero que se informó la muerte del expresidente Sebastián Piñera, que a sus 74 años muere en un accidente de helicóptero en el lago Ranco. La aeronave que pilotaba el otrora mandatario despegó en medio de una jornada de lluvia en la zona y tras unos minutos de vuelo pierde la sustentación y cayó al mar. Los otros detalles ya prácticamente los conocemos, pero sin duda que fue una muerte que conmocionó a todo el país. Y por lo mismo queremos conversar y tenemos en línea, le agradecemos este tiempo que nos ha acompañado al obispo de la diócesis de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, también el Papa lo ha nombrado el Papa Francisco como administrador apostólico de Rancagua, entiendo yo, si no me corrige. ¿Cómo estamos, señor? Muy buenos días, gusto saludarlo. Bien, sí, pero ya dejé de serlo, estuve un año y medio, hace años atrás. Ahora estoy en San Bernardo. En San Bernardo nomás. Sí. Un saludo a todos los auditores de Radio Agricultura, pues un gusto muy grande Muchas gracias. de poder escuchar, de poder participar en este programa y hacer alguna consideración sobre lo que tú estás ahora tratando. Sí. En primer lugar, monseñor, ¿cómo ve usted el impacto que tuvo la muerte del expresidente en nuestro país y en otros países del mundo también? Sí. Siempre estos acontecimientos así tan abruptos y que se refieren a personas de esa trascendencia en un país producen un efecto profundo, fuerte, de perplejidad. Una cosa que uno mismo queda como una sorpresa de la cual nos sale en varios días. Yo creo que es lo que le ha pasado al país y a todas las autoridades. Y creo que efectivamente, en una perspectiva humana, diríamos que es una desgracia. Lógicamente que una desgracia, como lo sabemos todos, la partida de una persona que conocimos, que muchos quisieron mucho, que muchos tenían muchos partidarios, y de una perspectiva divina, que es la que yo creo que tenemos que tratar de descubrir. Esto produce efectos que nosotros no somos capaces por así atisbar en toda su profundidad en un país como Chile. Y yo pienso que es muy importante esta otra perspectiva. Está la política, está la partida de un hombre que fue presidente de la República por 2 veces, con forma, personalidad, pero también está el hecho de que la providencia divina permite una cosa así. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué ocurren estos acontecimientos? El hombre más terrenal dirá simplemente, la persona que dice, bueno, son cosas que pasan. Pero para nosotros, por lo menos para mí, que trato de ser un hombre de fe, esto tiene un significado mucho más profundo. Y así se lo hice presente el día del funeral que fui a la Catedral de Santiago, naturalmente, a la señora Cecilia. Algo el Señor, algo Dios quiere de todo esto para nuestra patria, de un acontecimiento tan duro, tan abrupto. Y la prueba de eso es lo que vi yo mismo en Santiago el día que fui al funeral, la cantidad de gente que andaba por las calles, la cantidad de gente que asistió al Congreso, la presencia de todo tipo de políticos, y para mí fue muy impresionante el funeral de Estado, que la parte que yo participé, que fue en la Catedral de Santiago. Ese fue un momento que yo creo que también es digno de un análisis un poquito más profundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Don Juan Ignacio. Sí, estoy aquí. Ahí está. Ahora, continúa si quiere. No. Sí, fíjate que esa cúpula o ese cañón de la Catedral de Santiago está ahí
empezó a estar ahí en 1561. La ciudad de Santiago, Pedro Díaz llegó en 1541. 20 años después había ya un obispado erigido en ese mismo lugar, y en ese mismo lugar donde estábamos se construyó la primera iglesia, y después fue la catedral, y en 1840 se estableció como arzobispado junto con Ancud y La Serena. Estábamos, vamos a decir, en el origen mismo de la patria, del inicio de la creación de este país que hoy día todos conocemos, llamamos. Y estábamos ahí, eh, delante de Dios, como dijo el arzobispo Chomalí, orando, pero estábamos todos. Es una cosa bien impresionante. Estaba precisamente el presidente Piñera en su, eh, en su lecho ya, en su difunto. Sí. Estaba su familia, estaban sus colaboradores, estaba el gobierno, estaba el presidente de la República, en una cosa que no es tan habitual ver. Yo creo que en la vida uno la verá 2 o 3 veces. Un funeral de Estado es algo muy particular, que está muy bien establecido de qué se trata. El presidente de la República con la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, estaban todas las confesiones cristianas y las demás confesiones. Por ejemplo, vi a nuestros hermanos evangélicos, anglicanos, pentecostales, vi a gente de la religión musulmana, vi a Sikhs, vi a religiones orientales, todos presentes, ahí estaban todos los poderes del Estado, ¿ya? Es Me decir, parece que el monseñor, único que no estaba el presidente. Sí, es decir, el, el- el hecho de un funeral de Estado permitió y fue una buena forma de despedir al presidente Piñera, ¿no? evidente, y una forma de mostrarnos unidos debajo de un techo común que era más que el techo de la catedral, era el techo de Chile, porque esa es la gracia que tiene ese templo, que unifica y que convoca, y que ahí eh, todos somos iguales ante Dios, ahí no hay diferencia. Yo asistí porque, bueno, soy miembro del comité permanente y porque pienso que son hechos muy decisivos de la vida de un país, más todavía del momento que vivimos. Y por lo tanto, como le dije a la señora Cecilia, cuando me acerqué a saludarla, le dije algo así como, estamos rezando por su marido, y de hecho yo mismo ese mismo día dije la Santa Eucaristía, la apliqué por él, el mismo día que falleció, pero de aquí se van a seguir cosas muy grandes. Y me dijo algo así como, así también lo espero yo. Estaba llorosa, pero entera, estaban sus hijos al lado, sus 4 hijos, los saludé, a cada uno, alguna de ellas la conocía, a la que es doctora, y todos sus nietos dando vueltas, y ahí delante de nosotros el cuerpo de Sebastián Piñera, eh, resguardado por los granaderos del regimiento eh, de granaderos de Quillota, Sí. y uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Todos ahí. Para mí fue como un pequeño anuncio de una etapa distinta que tenemos que empezar. Lo que Y dijo usted creo al que comienzo, monseñor, en cuanto a que eh, quizás Dios nos está enviando algo distinto, como dijo usted al comienzo. sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el grado de división que hemos llegado, el grado de discordia, me llamaron la atención mucho los discursos de en el, en el, en la Cámara, en el Senado, en el Congreso Nacional, en el antiguo Congreso donde se fue velado primero Sí. el presidente, y ahí, por ejemplo, el mismo discurso del presidente Boric, eh, yo creo que fue un discurso que intentaba llamar a la unidad. Y mira lo que ha pasado. Se ha producido toda una discordia interna entre los mismos que lo apoyan a él, de si debía haber dicho eso o no. Claro. Me llamó mucho la atención
el discurso de don Eduardo Frei, freestyle, estupendo, excelente, y haciendo un fuerte llamado a la unidad y a dejar de calificarnos. Y así me fueron llamando la atención todos los discursos que hubo, y todos los testimonios. Entonces, ¿quién tiene que recoger, por así decirlo, como se dice vulgarmente, los frutos de esto? Todo el país, pero tiene que empezar a recogerlo, especialmente quienes están puestos como autoridades, del presidente de la República abajo, todos. O sea, tenemos que dar pasos para salir de esta situación intrincada, difícil, que yo no califico porque no me meto en la parte, digamos, política, pero que yo veo que el país está como... y de repente ocurre este acontecimiento. ¿Quién de nosotros puede pensar que esto ocurre por casualidad? No, 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 tiene todo un sentido. Y ahora hay que descubrir el sentido y por eso me parece muy oportuno que esta entrevista unos días después, con calma, diciendo, bueno, ¿qué está diciendo la providencia divina a un país como Chile? Que, como dijo Fernando Chomalí, el señor arzobispo, tiene elementos pre-cristianos, pre-filosóficos, por así decirlo, que fundamentan la existencia de esta patria. Entonces, yo uno esto, Alejandro, sí, con algo que nos dijo el Papa nosotros cuando fuimos a Roma y que lo reiterado en varias oportunidades y lo dijo a los obispos. ¿Qué ha pasado que Cristo, que era el centro de la vida de este país, su enseñanza y sobre todo su mandamiento del amor, han ido desapareciendo y lo hemos ido siendo en un país precristiano, que hay que reevangelizar, donde ocurren cosas que ninguno de nosotros estaba ni siquiera no acostumbrados, sino que nunca habíamos visto. ¿Qué ha pasado? Que hemos dejado las costumbres de nuestros padres y nuestros abuelos, y por eso este hecho que vivimos ahora en un lugar histórico, en un momento histórico, nos remueve tanto. Recordemos que la familia de Eduardo Frei, de la familia de Sebastián Piñera, es una familia profundamente católica. Él y su padre y su madre, entre sus parientes había, bueno, desde un obispo, hermano de su padre, y mucha gente que vive su fe, y él mismo vive su fe. Lo recordó el arzobispo con mucha fuerza. Dijo, este es un hombre capaz de arrodillarse. ¿Quién se arrodilla y ante quién nos arrodillamos? Ante Dios nomás. Entonces, y también pensemos en los papás del presidente actual, católicos, gente de fe. Y pensemos en la cantidad de gente que hay ahí. Yo ahora que hemos estado en contacto a raíz de mi presencia en la conferencia episcopal con muchos ministros de este gobierno, gente buena, con buena intención, y sus padres también son cristianos, fueron siempre cristianos. ¿Qué pasó aquí? Que perdimos muchos, todos de alguna manera, la pista. Y entonces caemos a las cunetas y quedamos ahí metidos, como cuando pasa en el campo que una carreta queda, se cuneteó y no hay cómo sacarla, ¿me entiendes? Y ahí estamos metidos nosotros. Y ahora, yo creo que lo que pasó, y después te dejo que digas tú alguna cosa, es que hemos perdido los principios básicos que heredamos de los padres fundadores de esta nación. Y esos principios básicos están fundados en la enseñanza de Jesucristo. Esta es una nación cristiana. No le hagamos el quite a las cosas. Y si no es una nación cristiana, entonces no es simplemente así. Pese a todos los embates del mundo racionalista y del mundo anticristiano que puede haber en el mundo y que haya habido en el mundo, sobre todo en Europa, y que han llegado aquí. Nuestro fundamento es un fundamento claramente cristiano, y el mandamiento básico y esencial de nuestro Señor Jesucristo fue el mandamiento del amor, y ahora, es el que ha ido desapareciendo. ahora, don Juan Ignacio, el presidente Boric, como usted bien lo dijo al comienzo también, tengo la frase textual, cuando Sí, estaba hablando, afirmó: como oposición en el gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Estas palabras del presidente Piñera, del presidente Boric, Bori, sí, son de buena fe, las podemos tomar por ese lado, claro, y sí, si se podría lograr
después que a lo mejor se mejore todas las críticas que están ocurriendo, digamos, por el lado de su sector, Sí, para poder lograr ese principio básico que usted estaba eh, sí, comentando hace unos segundos. sí. Ah, yo no tengo ninguna duda que son de buena fe. Ya. Pienso que él mismo también está sufriendo, en el buen sentido de la palabra, un cambio, una transformación, porque lo saludé con mucho respeto el día que fui a la catedral, eh, porque él se da cuenta de que este grado de división está haciendo mal al país, mucho mal, ¿ya? Y por lo tanto estoy seguro que es de buena fe. Ahora, ¿qué significa eso? Más allá de un reconocimiento político que puede ser discutible, significa el deseo y la intención que embarga al presidente de trabajar junto con otras personas. Ahora eso hay que transformarlo en realidades. O sea, el pueblo de Chile está esperando. Yo soy obispo de San Bernardo, vivo en la parte sur de Santiago, conozco perfectamente esa realidad, lo hemos conversado otras veces, y la gente está esperando que se produzcan resultados. ¿Cuáles resultados? Bueno, aquellos que hemos intentado por 2 veces y no resultaron, de un lado o de otro. ¿Qué resultado ahora? Que hay acuerdos para mejorar cosas que son esenciales en la vida de un país. Eh, yo no soy economista ni me meto en cosas de economía, pero claro, estamos en un momento en que las cifras económicas no son positivas. Estamos en un momento en que hay cada vez más desempleo, hay mucho empleo disfrazado, lo veo yo. Tengo mis mediciones que no son las del INE, tengo otras mediciones, por ejemplo, una medición muy evidente que yo tengo ahí en mi zona y que veo regularmente semana a semana, es nuestras ferias libres. Las ferias libres, como tú sabes y todo el mundo sabe, se asigna un pedacito en la calle y se paga una pequeña patente a la municipalidad y ahí se vienen a poner los que venden distintos productos y que es un elemento muy importante en la economía de la gente y de sobre todo del mundo popular. Sí. Pero hay lo que se llaman los coleros, ¿sabías tú? Los coleros son los que están más allá de donde termina la feria, que termina en esta calle, y para allá sigue una cuadra y media más de gente vendiendo cosas. Según el aumento de los coleros o la disminución de los coleros que no pagan ningún derecho y que son gente que está habitualmente sin empleo, uno sabe cómo va la economía del país. Y están aumentando mucho los coleros. Hay mucha gente vendiendo en la calle, hay mucha gente pidiendo en la calle, hay mucha gente vendiendo cosas que insustanciales, te venden, no tienen ningún... ¿Por qué? Porque no tienen empleo. Entonces yo pienso que el país tiene que preocuparse de crear empleo, lo cual significa que hay que hacer un acuerdo serio para atraer recursos para que se creen empleo. Tiene que meterse mano al tema de las pensiones, más allá de todas las cosas técnicas, en serio. No podemos, yo tengo asilos de personas mayores, donde las pensiones que reciben esos mayores son cosas irrisorias, pero ya lo es hace 30 o 40 años. Y no hemos sido capaces de arreglar eso. Y pelean por una cosa, por otra, y ya lo es en materia de seguridad, que duda cabe. Ha entrado el temor en nuestra gente, en nosotros mismos, en los acontecimientos que ocurren, con hechos que ya trascienden absolutamente lo que antiguamente llamaban en tiempos antiguos el cogoteo, ¿me entiendes? Sí. No, ya no son cogoteros ya. La persona, lo veo yo en nuestra ciudad, por ejemplo, de San Bernardo, a las 6:30 de la tarde está todo cerrado, a las 7 está todo ya, no hay nadie, porque no se anda por las calles. Entonces, todas esas Sí. cosas requieren un acuerdo de alto nivel. Se requiere acuerdo para mejorar también los sueldos, ¿me entiendes? Y eso tiene que ser un Sí. acuerdo que implica nuestros empresarios. Hay personas que han tenido grandes beneficios, sí. No se trata de quitarle a nadie ni hacer reformas, pero de llegar a un acuerdo, o sea, decir, bueno, aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos para quizás, porque yo en esto, Alejandro, sigo muy fielmente y porque me parece una cosa maravillosa, una encíclica de Benedicto que se llama Caritas in Veritate. La gran arma que hace funcionar los países
No es la economía, no es la justicia, no es el derecho, no, es la caridad. Es Ya. decir, que más allá de la justicia, más allá de que cada uno lo suyo, hay una cosa que se llama la caridad, la capacidad del ser humano de entregarse al prójimo, que adquiere también el nombre de solidaridad en muchos casos, y que requiere un abandono de uno mismo. Y aquí estamos lo contrario. San Agustín dice, te lo he dicho algunas veces, esa idea: está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Yo creo que es un país en que todos de alguna manera estamos viviendo para sí mismos. Yo me cuido de no ser atacado, yo me cuido mi sueldo, yo me cuido mis recursos, yo me cuido, y los demás van quedando por el camino. Y hay Monseñor, mucha gente que está quedando por el camino. vamos a hacer una muy breve pausa, muy pocos segundos, don Juan Ignacio, y ahí retomamos la Sí, conversación. ¿Le parece? Vamos. sí. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, conversando con el obispo de la diócesis de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González. Estamos viendo lo que puede generar este momento que se vivió la semana pasada con la muerte del presidente Piñera. Usted decía, tiene que haber un acuerdo de alto nivel, Monseñor. Sí, Tiene que haber, más allá de lo que hasta ahora se está dando, digamos, ¿ah? sí. Pero cree, por ejemplo, por un lado, que el discurso del presidente Boric va a tener una buena posibilidad. ¿Cree asimismo que se podría unir la clase política tras este fallecimiento? ¿Se El puede? lugar propio donde, sí, pero mira, Alejandro, el lugar de la historia, he estado leyendo en estos días historia de Chile, siempre estoy leyendo un capítulo segundo de la historia de Chile escrita por Fernando Silva y otros historiadores. El lugar siempre de los acuerdos y de los caminos para salir de las dificultades fue siempre, ya de las primeras constituciones, aunque en las primeras no estaba tan claro, pero parece que en la del 22 por ahí ya estaba claro, 1822, el Congreso. El Congreso Nacional, con sus dos cámaras, es el lugar propio de los acuerdos. Hay un cierto enojo de la ciudadanía contra nuestros parlamentarios, nuestros senadores, nuestras autoridades políticas, porque ellos están hechos y puestos ahí para acordar aquello que es el bien nuestro. Y parece ser que las cosas son muy difíciles. Yo no soy experto en la técnica legislativa, soy abogado, es cierto, pero ¿qué pasa? Que hay un montón de señores que nosotros hemos elegido en los distintos puestos de la nación y resulta que no se ponen de acuerdo en cosas elementales y esenciales y seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué pasa en nuestro Poder Judicial que ahora tienen que poner en paréntesis, comprar un auto para cada juez de 56 millones de pesos? ¿Te das cuenta tú lo que significa eso? Sí, lo hemos comentado antes. 1.500 millones, 1.500 millones de pesos del Poder Judicial para comprarle autos a los señores jueces, cuando resulta que la mayoría de la gente, como dijo un mismo ministro, me parece, tiene un auto normal. Es que hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido. Son cosas que nos demuestran algo más profundo. Yo no conozco a los jueces, no conozco al presidente, creo que conozco a los jueces, conozco 2 jueces de la Suprema porque los conocí de joven. Pero uno dice, pero ya, ¿qué pasa que el Parlamento no es capaz de llegar a acuerdos sobre pensiones, sobre seguridad? Sí, es que hemos hecho muchas cosas, sí, pero la inseguridad sigue. ¿Ya? Ahora hoy día dice el Mercurio
que hay un gran interés por entrar a las fuerzas policiales y a carabineros de las jóvenes. Sí. Claro, efectivamente lo dice porque se ha revalorizado esa necesidad. Cualquiera que conozca, yo conozco bien la historia de Chile, conoce el campo chileno, una cosa que estuvo siempre presente en el campo chileno, aquí en Colchagua, donde me encuentro ahora unos días de descanso, o para qué decir, para llamar al sur, Teno, y qué sé yo, era el bandidaje, hay libros sobre el bandidaje. Chile siempre fue un país que requirió una presencia de la autoridad fiscalizadora, policial, y resulta que nosotros le hemos ido quitando eh, eh, la fuerza a la policía, y ahora hay que reentregársela, y eso es parte del caos que estamos sufriendo. El caos que estamos sufriendo es que nosotros le quitamos la autoridad y la fuerza a quienes estaba llamado a ser el brazo del derecho, y ahora nos encontramos con que hay una anomía o anomia, y cada uno hace lo que quiere. Mira, yo Sí. te digo, un país en que yo que estoy ahí en la carretera de San Bernardo, veo la cantidad de gente sin patente, saco fotos de los autos, no hago nada, claro, no soy yo un gallo que anda denunciando la cantidad de gente que conduce con exceso de velocidad. O sea, hay un desorden en el país que tiene manifestaciones para todos muy elementales. También se da en la familia, se da en el número de hijos nacidos fuera de cualquier vínculo de sus padres, se dan un montón de cosas. Y esto requiere una refundación en otro sentido. Es decir, Una refundación sobre la base de lo que siempre fue Chile. No otro Chile, como intentaron hacer en la primera vuelta constitucional. sin duda, sin duda. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede, em, digamos, Sí, sí, ¿cómo? dialogar Sí, respecto a entiendo. qué pasa por la cabeza de esas personas también? Porque vaya que... Bueno, ¿Mm? sí. Mira, yo pienso, yo soy bastante sencillo en esto y creo que las cosas del ser humano no son tan complejas. Hemos olvidado los principios básicos de la convivencia, que son, Alejandro, los mandamientos. Ya, sí, Si el pueblo judío recibió los mandamientos para poder convivir entre ellos y para convivir con Dios, lo hemos olvidado. Entonces resulta que tú dices, no se puede robar, pero viejos están todos robando. Unos roban así, otros roban así, unos roban de una manera, otros de otra. Hemos olvidado que no se puede fornicar. ¿Cómo? Pero claro, lógicamente tenemos una situación de un hedonismo y de una sexualidad desatada en nuestros jóvenes, y estamos todos asombrados. ¿Qué está pasando? Si nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos dado lugar a eso. Hemos olvidado que no se puede mentir. Pero viejo, es que estas no son cosas religiosas, son cosas de la naturaleza del ser humano, de la convivencia. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Es, como lo descubrieron los griegos hace tantos siglos, un animal político. Y eso requiere normas. Y esas normas las hemos olvidado porque no las hemos enseñado. Yo te digo que en nuestro sistema educacional ha dejado de lado los elementos fundantes de nuestra patria y de nuestra nacionalidad. ¿como cuáles? Y entonces, como por ejemplo, la capacidad de comprender a los demás y no imponer las opiniones de uno a otro, la capacidad de vivir con lo sobrio y templadamente sin robar al que está al lado, la capacidad de ordenar nuestros sentimientos de manera propia con la naturaleza humana, especialmente en la relación del hombre y la mujer, la capacidad de establecer que la familia es el corazón y de la vida de la sociedad y de la iglesia, no solamente la sociedad. Hemos ido olvidando eso. Entonces, ¿cómo puede estar pasando que los femicidios aumenten y aumenten y aumenten? Bueno, es un problema de aceptación de esas normas. ¿Y por qué? Y en eso yo también me hago un mea culpa. También la iglesia ha fallado en eso. Ha fallado en el pasado y fallamos ahora. ¿Cómo transmitimos esos valores esenciales? Um, y después la bienaventuranza. Bueno, pero monseñor, usted me está hablando de que prácticamente quiere hacer una especie de convento nacional. No, 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 no. Son las reglas propias de la convivencia humana en una antropología verdadera, que es la antropología que nace de aquella visión que
el cristianismo dio y que hizo cambiar la faz de la tierra, especialmente en Europa y después en América. Nos han vendido, Alejandro, una cantidad de mentiras y de cuentos sobre las cosas esenciales, sobre lo que pasó en Chile en el pasado. Uno lee la historia verdadera de Chile, las cosas que se han estudiado seriamente, se da cuenta de cuánto cuento nos han contado. Y resulta que somos un país que hoy día está perdiendo esa historia. Nadie la conoce, no se estudia, no se tiene noción de que ya don Bernardo Higgins estaba preocupado de que el país tenía pocos habitantes. Y hoy día resulta que hace poco tiempo atrás salió otra noticia y dice, el país no crece. Y un país que no crece, ¿qué sucede? No crece la inteligencia, y no crece la inteligencia no hay desarrollo. Y si no fuera por la inmigración que hemos tenido, que en mi diócesis es especialmente fuerte, estaríamos con decrecimiento demográfico. Entonces, yo pienso que cuando dice acuerdo nacional, una especie de, pongámonos de acuerdo, requiere una muy buena intención de todos nosotros, yo creo que todos la tenemos, requiere no excluir a nadie, requiere sentarse a conversar, pero requiere que las instituciones básicas funcionen, sobre todo los poderes del Estado. ¿Y puede lograrse eso, monseñor? Bueno, después de la independencia, pasó mucho tiempo antes que se lograra ordenar el país en busca de un sistema, y se dieron muchos pasos, se ordenaron las normas, se ordenó el Código Civil con don Andrés Bello, el Código Comercio con el señor Ocampo, se ordenó la atribución de los tribunales. Acuérdense que teníamos la Real Audiencia que desapareció cuando vino la Pacha Vieja, y después volvió a aparecer con la Reconquista, y ordenamos todo y hicimos un país que funcionó bastante bien. O sea, se puede lograr. ¿Ah? Se puede lograr lo que queremos ahora. Pero lo se puede lograr, lógicamente, y había mucha gente trabajando en eso. Pero ahora se ve que no hay una línea. Yo siento que el país está trancado. Y la partida del presidente Piñera es como un llamado de atención, un toque de corneta, un decir, oye, como dijo, creo que mismo Fernando Chomalí, el arzobispo, nos juntamos aquí. ¿Por qué nos juntamos aquí, viejo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay un musulmán, hay un sikh, hay un anglicano, hay católico, hay judío, hay de todas las religiones, pueblos sencillos, amigos, gobierno, colaboradores, familia, la señora, los hijos, la iglesia, el arzobispo, obispos de otras partes. ¿Qué es lo que nos está diciendo la providencia de Dios? Júntense, conversen, hablen, las soluciones están, pero ustedes no quieren adoptarlas. Y eso pasa por reformas, por cambios, y eso le pasa por renuncia a bienes, renuncias a fueros, renuncias a privilegios, y eso pasa por aceptar que mis ideas no son las únicas ideas. En materia opinable, la Iglesia siempre ha sido muy clara. Hay muchas maneras de organizar la sociedad y hay que buscar las mejores. ¿Para quién? Para el bien común. Si todo esto está hecho para ir en ayuda de aquellos que son nuestros compatriotas y que se llama el bien común. O sea, el bien común siempre la gente no entiende mucho de qué se trata. Se trata de establecer entre nosotros una tal manera de organización en todos los ámbitos de la sociedad, poco a poco, que todos podamos llegar a desarrollarnos en nuestro ámbito espiritual y también material. Vamos. Que si un señor tiene vocación para tocar la música, resulta que no logró nunca llegar a la guitarra, ¿me entiendes? Porque no había opción alguna. Que el otro estudiar lo que... Vi un video del presidente Piñera que muy bonito, que salió con Gracia a la Vida, no sé si lo viste. Sí. Y ahí decía algo bien bonito, que es verdad, que todos alcancen, aquellos que puedan luchar por alcanzar aquellos propósitos, aquellas ideas que tienen en su cabeza en un país que se les permita eso. Y yo creo que eso se puede. Monseñor, vamos a hacer otra breve pausa. Ya vio la primera que fue súper corta, así que manténgase en la sintonía, usted y todos los auditores. ¿Ah? Vamos a la pausa. Agricultura TV.
Bueno, ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta conversación del domingo con el obispo de la diócesis de San Bernardo, Monseñor don Juan Ignacio González. Monseñor, ¿cómo evalúa la trágica situación que sigue afectando a las personas de la quinta región? ¿Cuál es el mensaje que les envía a esas familias afectadas que hasta el día de hoy, que se acercan los colegios, que imagínense todo lo que les viene por delante? ¿Ah? Lógico, o sea, una cosa que... Mire, lo primero que hemos hecho es tratar de descubrir que ahí hay un llamado también del Señor y de la Providencia para estar con esos hermanos, y hemos hecho todo un movimiento a través de la Cáritas en todas las diócesis y en la nuestra también, para ir en ayuda y para poder disponer de ayuda. Pero más allá de eso, fíjate que estaba leyendo estos días, porque voy siempre leyendo las ciudades. Ya. Valparaíso, 1827, las grandes figuras que las visitaban del extranjero. Todas preveían que aquella ciudad estaba construida de una manera tal que podía ocurrir cualquier desastre. Los cerros, ya en ese tiempo, estaban siendo escalados por villas, y como las que conocemos ahora, los árboles entre medio, se le comió al mar un tremendo terreno. El mar, tú sabes que es muy complicado porque vuelve por su fuero. Lo que ha pasado en Valparaíso es imprevisión, Ya. incapacidad nuestra como nación de prever que una ciudad preciosa, que fue un patrimonio de la humanidad, podía sufrir colapsos de esta naturaleza, ya sea en la ciudad misma o en sus alrededores, como el caso como ocurrió ahora. Y hemos visto cómo, me decía a mí alguien, que todas estas cosas estaban previstas en estudios hechos por los informes de la CONAF y qué sé yo, y no se toman las medidas. Yo, fíjate que pienso algunas veces, Alejandro, que gastamos la plata mal. Hacemos lo que hay que hacer y no hacemos lo que no hay que hacer y no hacemos lo que hay que hacer. Claro, ¿tiene algún Entonces, ejemplo? ¿ah? ¿Tiene algún ejemplo? ¿Tiene algo que ha visto así? Bueno, pienso que si, como me han informado a mí, había una previsión de que esto era posible que pasara ya hace 2 años, por escrito, con medidas que tomar, y no se adoptaron todas esas medidas, ya a través de los organismos públicos que son necesarios, y eso es cierto, significa que hay una grave irresponsabilidad de la autoridad de todo, en todo sentido. Y lo Ya. vemos que sucede en muchos ámbitos de esto. Resulta que yo no soy experto tampoco en el presupuesto de la nación, pero veo que no siempre se ejecuta el presupuesto de la nación. No hay cómo ejecutarlo. Resulta que los recursos no se ocupan en lo que hay que ocuparlo. Pienso yo que una de las cosas que habría que estudiar es seriamente pensar si las previsiones que se han hecho de las posibles dificultades en ciudades como esa, que han dejado en la triste situación de abandono, de pérdida, vamos a decir, a cientos de miles de personas, con más de no sé cuánto irán ahora, 122 muertos, iban hace unos 6 días atrás. Sí. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, con una visión un poquito más, digamos, así como de visión de Estado, ¿qué pasa que el Estado chileno y las instituciones del Estado no han sido capaces de hacerse cargo del desarrollo, contando con recursos? Hay muchos recursos, ¿ya? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos, son preguntas que tenemos que hacernos y que todos somos responsables. Yo pienso que en tanto pelear, tanto discutir, tanta ideología, no hemos sido capaces de ver las cosas más elementales que estaban delante de nosotros. Y eso ha traído mucho mal a nuestro pueblo chileno y a muchos hermanos nuestros que están sufriendo. Ahora, ¿Cómo salir de esto? Bueno, ahí veo que yo me asombro de lo que pasó, y recordemos de nuevo al presidente Piñera, y todo el país lo recuerda, con el 27F, sí. una tragedia mucho mayor que la del, y que dejó a miles, y sin embargo el país se levantó. Y yo recorro esta zona de Colchagua y veo la reconstrucción. ¿Cómo se hizo? Uniendo seriamente el capital estatal con el capital, con los beneficios, con la parte privada.
¿Y cómo? Haciendo, por ejemplo, en ese caso se hizo una ley, me parece, de donaciones que tenía grandes beneficios para esto y se reconstruyeron de aquí. Yo veo la iglesia muchas veces, toda reconstruida, maravilloso. Yo también en mi zona tuve el templo de Maipo, se vino abajo casi entero, toda la parte esencial con la Virgen en su camarín y lo rehicimos entre plata nuestra y alguna plata puesta por estos sistemas. Entonces, yo pienso que hay que acumular inteligencia, hay que dejar de lado lo que nos separa y hay que dar un paso firme. eh, y para eso ese es el papel del presidente de la República. El presidente de la República representa la unidad de la nación. Ese fue su sentido siempre, desde que empezó a existir en nuestros primeros tiempos republicanos, y era el hombre al cual se miraba y en el cual se admiraba su capacidad de liderazgo. Por eso cuando eso en algunas circunstancias no ocurre, se producen todas estas dificultades que han pasado en Chile desde tanto tiempo atrás, divisiones, guerra. Quiero hacer una última observación respecto a este momento que vivimos. Sí. El otro día estuve, Alejandro, con una persona cuyo papá murió el año 48. Ella tiene casi 100 años. Es una persona allá de mi tierra, de San Bernardo. Y le pregunté yo y le dije, dígame una cosa, ¿su papá alguna vez le dijo o le hizo referencia a la revolución del 91? Me dijo, no, nunca. Bueno, entre 1891, de enero a septiembre, y el año 48 habían pasado un poco más de 50 años. Y resulta que nosotros llevamos 50 años después del golpe militar, el gobierno militar, el pronunciamiento militar, cada uno le llama como quiera, y todavía seguimos trancados en esto. Llevamos Eso 50 años. denota una incapacidad de asumir la realidad histórica. Al año siguiente de la Revolución 91, me parece, el presidente Jorge Montt sacó la ley, una primera ley de amnistía, que amnistió a todos los soldados y sus oficiales, me parece. Y al año siguiente, de nuevo, una ley que amnistió a todos los oficiales que habían participado. Y a los 5 años o 7 años, ya el partido albacerista tenía parlamentarios en la Cámara de Diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos trancados en un acontecimiento que tiene muchas explicaciones, que cada uno tiene la suya, y que produjo muchos males, que produjo también delitos, que produjo delitos de lesa humanidad, que todo lo que se quiera. Pero en la Revolución del 91, los cálculos más sencillos dicen que murieron 10.000 chilenos, y en una lucha fratricida. Tremendo. Algunos dicen que 12.000, 15.000, no se sabe bien. Y nosotros, pero pasados los años, más de un hito que está puesto allá a la entrada al paraíso, que dice aquí fue la batalla de Uncón y Placilla, que fue una cosa tremenda por su odiosidad y sangrienta. Hemos superado eso. Y nosotros seguimos todavía en esta tónica. Y eso, para mí, me habla de un país incapaz de vivir esos valores fundamentales del perdón. Estamos llenos de memoriales por todos lados, nunca más, pero si estamos evidentes que todos decimos nunca más, ¿quién va a querer que ocurra una cosa así en el país? Ni uniformado, ni civil, ni iglesia, nadie quiere eso, pero seguimos hablando de eso. Y eso se llama ideología. Y eso es lo que yo creo que tiene muy enredado al país y a las cuales hay que salir. Vivir en el realismo de que hay que servir a nuestros ciudadanos y saber renunciar a muchas maneras e ideas, preideas, para vivir de aquellas cosas que hemos heredado. ¿Cuáles son? Los valores fundamentales del Evangelio, el amor al prójimo, el servicio a los demás, el olvido de uno mismo, el cuidado de la naturaleza, que lo tenían ya, oye, ahora hablamos de esto como si no hubiera existido un montón de naturalistas y gente que se dedicó, traídos por el gobierno de Chile ya en el siglo XIX, para estudiar y preservar cada una de todas estas naturalezas que el Señor nos ha regalado. Entonces, un sentimiento de optimismo ante lo que pasó, de dolor
por la pérdida de un hombre que era un pequeño motor que hacía andar las cosas, que yo tuve algún contacto con él en razón de mi calidad de obispo y siempre encontré cercanía y siempre encontré, pero por otro lado, decir, ¿qué está diciendo aquel que domina el cielo y la tierra y que lleva y conduce la historia? Y nos está diciendo, trabajen de tal manera de que los más pobres, los más desposeídos, los que son menos agraciados por sus capacidades, por sus posibilidades, puedan vivir una vida más digna. Y eso pasa por nosotros, los que de alguna manera estamos en una situación de servicio particular, y en particular por aquellos que han sido elegidos para la conducción del país, partiendo por su excelencia el presidente de la República. Bueno, sin duda que ha sido una conversación franca, pero a la vez sumamente importante para todos los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura. Monseñor, no sabe lo que le agradezco el tiempo que le hemos quitado, pero no, está bien. Sin duda que estas palabras nos dejan con muchas, a ver, uno queda ahí, Monseñor. Claro. Tiene que de a poco claro. ir sacándole. Claro, este es un proceso, mira, estamos en un proceso. Sí. Un proceso que produce, este acontecimiento que ocurrió la semana pasada, nos hizo todo un parón. Y ahora hay que continuar este proceso. Dejar de lado estas pequeñas querellas que salen en el diario, una pelea que no sé qué, no sé cuánto. El que no sea capaz de vivir esa capacidad de escuchar, que se haga a un lado, en el sentido de decir, bueno, aquí necesitamos gente que renuncie a muchas cosas para poder servir a Chile. Ese es el punto. Y claro, lógico, si hay que renunciar. Las cosas esenciales son bastante pocas, ¿ya? Y los principios son bastante pocos. Y hay que ir adelante, y hay que reunirse, y hay que escucharse. Y parece ser lo que estaba haciendo Sebastián Piñera en estos días, según ha salido en el diario, sí, que pues. Se estaba reuniendo, estaba tirando ideas. Bueno, ya ese hombre, más allá de la política, nos dio un ejemplo de dedicar su vida en un determinado momento a los demás. Se equivocó, como dijo el arzobispo, no se equivocó, qué sé yo, ya eso es otro punto, pero en su buena fe nadie nunca dudó. Así que vamos adelante, Chile tiene futuro, Chile tiene por delante una maravilla de futuro, y tenemos una nación preciosa, ¿ya? Y el Señor es nuestro baluarte, y por eso que lo citamos y hablamos de él en nuestra canción nacional. Y el que se le olvide eso, se está olvidando lo importante. Es como levantar la bandera pero sin el mástil, no va a poder levantarla. No la va a poder levantar. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Muy bien, saludos a todos Radio Agricultura. Gracias a usted también, hay que siga descansando, gracias, porque se lo merece. Gracias. Adiós. Estimados auditores, de esta forma ponemos fin al programa de este domingo, que como siempre se repite a las 4 de la tarde, por si a lo mejor tienen amigos, amigas, parientes que no lo han podido escuchar. Ya han escuchado ustedes a el obispo de San Bernardo, que nos ayudó a entender un poco más esto que ha pasado y lo que debería darse después de todo esta semana fuerte para todos. Que tengan un buen domingo y nos encontramos la próxima semana. Gracias, adiós.